Y me llama la atención lo que dices tú. Nosotros trabajamos para que los niños lean, actúen y aprendan nuestra literatura. Y ustedes, y tú, por ejemplo, en tu caso, tú confiesas que desde niño esa relación con tu comunidad a través de tu madre, de la danza, de los cantos, a eso te inspiró a ti, realmente fue la semilla de hacer de ti lo que eres ahora, que estás desarrollando ese folclore, porque hay lo que llamamos arte folclórico. Que la danza para nosotros es la comunión de nosotros a nivel espiritual con la naturaleza. Así que va mucho más allá de solamente una interpretación del movimiento del cuerpo humano, sino también es ese contacto que hay con la madre naturaleza. Así es que también... Y ya comenzamos con las aventuras literarias de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. Está con nosotros la doctora Irene de Delgado. ¿Cómo está, doctora? Ay, muchísimas gracias, Guillermo. Sé que estás un poco malito, pero bueno. Algo has tenido la deferencia de venir a presentarnos en un programa bien especial. No aguanta. El día de hoy. Sí. Bueno, y aquí esperando la tormenta y todo lo demás. Hombre. Bueno, acá no tanto, pero allá en Estados Unidos sí. Horrible, no exacto. Pinta bien. Pero bueno, vamos a hablar de cosas buenas, interesantes, mejores, por supuesto. Aquí contamos con... o me tiene invitados de lujo. Unos excelentes artistas. Pero entonces ¿qué entendemos por arte? No, porque el título del programa de hoy es Arte y Más. Suerte que le pusimos más, porque arte engloba tantas cosas, ¿no? Y cada vez más. Si vamos a los conceptos de la antigua Grecia, arte estaba limitado a ciertos cánones, que era la pintura, la escritura, la música, y estaba muy encuadrado en leyes y reglas, ¿no? En nuestro mundo, y es lo interesante del programa del día de hoy, tenemos que ver el arte como lo básico de nuestras culturas autóctonas, porque con la llegada de los españoles de Occidente, América, llegaron todas las reglas de arte que conocemos y nosotros las incorporamos definitivamente, es parte de nuestro canon, pero paralelo a eso tenemos que considerar el arte nuestro que ya estaba en el continente, y es el arte de nuestras etnias autóctonas, ¿no? Que por coincidencia tratan de explicar la vida igual que hicieron los griegos, con sus mitos y leyendas. Y muchas veces son coincidentes porque la vida humana es igual en todas partes, ¿no? El ser humano, porque se interesa por sobrevivir, primero que todo, las madres por cuidar a sus niños, y entonces en la mitología guna, por ejemplo, que he leído algo, la mitología en Verá, por ejemplo, también existe una explicación para todos estos fenómenos, ¿no? De otra manera, y a veces, sorprendentemente, coincidentes. Entonces, ¿dónde acaba la realidad y comienza el arte, ¿no? La realidad, cómo es interpretada por el individuo. Entonces, hay miles de definiciones de arte. Entonces, aquí tenemos representación de artistas. Tenemos a Sogui Díaz, que interpreta la danza. Ella pertenece a la etnia guna. Tenemos a Benjamín Divaldi, que también es muy conocido. Aquí está Benjamín, también teatrista, cineasta, digamos que es un artista múltiple, ¿no? Y tenemos a Gilberto Almancia, y Gilberto también, todos ustedes de la etnia guna, y yo veo que ustedes llevan como la delantera, ¿no? La etnia guna, yo siempre me pregunto, ¿no? Se han adelantado a todas las demás etnias que también tenemos en Panamá, han tomado la batuta, y por allí han seguido también las otras etnias, porque tenemos los Emberagonán, tenemos los Nobe, y entonces Gilberto también puede hablarnos, porque él se ha dedicado mucho a promover el turismo cultural
en sus regiones, y eso va a ser sumamente importante en estos momentos en que justamente se está promoviendo el turismo, y creo que en esa parte de nuestra economía tenemos mucho por hacer, y ustedes también tienen un papel muy importante. Se habla de turismo de aventura. Turismo de aventura en parte también es conocer lo cultural, y ahí está lo de ustedes, ¿no? Así es que, bueno, yo quiero darles la palabra y abrir quizás con Benjamín, que lo tenemos aquí, y yo quisiera saber, Benjamín, porque yo sé que tú has hecho teatro, has hecho cine, ¿cómo llevas la interpretación o cómo interpretas tú el arte, y qué tipo de arte llevas a escena, ¿no? Comenzamos la pregunta, el programa por el principio, el arte en tus obras. Gracias, buenos días. Saludos a Sogui, saludos al amigo que está con nosotros, Gil. Saludos a Sogui. Gracias por esta invitación. Bueno, para mí, en nuestro concepto de lo que vengo haciendo, lo que es artes escénicas, primero, obviamente, el occidente, la persona debe ir a las escuelas a estudiar arte, conocer el color, conocer las técnicas, aquí hablando del teatro. Pero en sí el arte, para mí como guna, viene ya desde nuestro vientre, de nuestra madre, ya la concibimos, ya la tenemos, porque que desde bebé ya escuchas el sonido de la danza. Mi mamá es danzarina, desde pequeño ya nos llevan a hacer representaciones. Yo crecí acá más en la ciudad, pero a los 11 años que regresé a la comarca, fueron los 3 años, siempre he contado que son los años que fueron importantes para mí, porque allí había una pequeña escuelita que un maestro nos enseñaba teatro, danza, canto, flauta, la danza guna, los cuentos gunas, ver el teatro popular, el teatro comunitario que realizamos en la comarca, de donde nos representa, y desde un principio hablaba sobre el teatro griego, y siempre lo he comparado de esa manera, de que ellos crean los teatros para hacer representaciones de sus historias, de sus hechos, de sus luchas constantes, y de esa manera igual nace gracias a la ayuda de los mismos revolucionarios de la Revolución Guna de 1925, de mantener eso, y se ha ido representando ahora no solamente en una sola comunidad, sino en 2, en 3, y hasta aquí en las mismas ciudades hemos tratado de hacer representaciones de la Revolución Guna que muchos de acá citadinos no conocen, y obviamente extranjeros tampoco, cuando le hablamos de eso, y dicen, pero ¿de qué trata? ¿Cuándo fue? Y cuando ven las representaciones dicen, wow, esto es espectacular. Y no hace mucho estuve en un diplomado con un maestro mexicano, eso fue de manera virtual, de hacer teatro comunitario como ellos hacían en cada una de sus comunidades, y les planteé y les hablaba sobre también el teatro, y quedaron sorprendidos que no conocían sobre estas presentaciones. Así que para mí el arte ya lo venimos desde nuestro vientre, como repito, y ya desde chiquito eso, como es que es natural para el cuna hacer teatro, hacer cine, actuar y seguir por las melodías. Sí, oye, Benjamín ha dicho 3 cosas que han llamado mi atención y que son muy interesantes. Bueno, la Revolución Guna este año cumple, o el próximo año cumple 100 años, así que vamos a tener grandes celebraciones, y me imagino que ya te estás preparando, ¿no? Así es que tenemos muchas expectativas a ver qué nos vas a presentar. Por otra parte, me llama la atención lo que tú dices, y es así. Nosotros somos Academia de Literatura Infantil y Juvenil, y tenemos ramas en todos los países de Sudamérica.
En especial, por ejemplo, puedo hablar de la Academia de Bolivia, que también trabaja muchísimo con las etnias indígenas en Bolivia. Y bueno, y todos los de otros países. Y me llama la atención lo que dices tú. Nosotros trabajamos para que los niños lean, actúen y aprendan nuestra literatura. Y ustedes, y tú, por ejemplo, en tu caso, tú confiesas que desde niño tú, esa relación con tu comunidad a través de tu madre, de la danza, de los cantos, a eso te inspiró a ti, realmente fue la semilla de hacer de ti lo que eres ahora, que estás desarrollando ese folclore, porque hay lo que llamamos arte folclórico, lo estás llevando a un nivel más evolucionado, más interpretativo de la danza y del teatro. También haces el parangón con el teatro griego. Realmente es bien interesante lo que dices, porque es así. ¿Qué hacían los griegos en las primeras obras literarias? Transmitir, era un relato de sus guerras, de su vida cotidiana, y es justamente también lo que encontramos aún en las leyendas gunas. Y es interesante porque hay un trabajo de rescate, hay un trabajo de interpretación. Excelente. Y aquí tenemos, yo creo que a tu prima o pariente, porque aquí todos están en familia. Sogui, parece que el arte entró allí en la familia para nunca salir, ¿no? Así es que Sogui Díaz, que yo la he visto bailar, interpreta la danza, Sogui, el folclore, y yo discutía eso bastante con Dora Pérez de Zárate, ya fallecida, una gran cultivadora del folclore. Cuando ella criticaba, dice, bueno, eso ya no es folclore, eso es otra cosa, de ciertos intérpretes de la música típica panameña. Pero yo decía, bueno, y discutíamos, porque yo le decía, pero bueno, si no animan, si no interpretan esos elementos folclóricos, llevándolo a los jóvenes de otra manera, entonces va a morir, porque el folclore puro tiende a ser un poco monótono. Entonces allí entra la parte artística de darle vida a ese folclore sin olvidar la raíz o el origen. Sogui, ¿qué nos tienes que decir de eso? ¿Cómo interpretas tú tus danzas y qué significan para ti? Bueno, como lo decía, buenos días, muchas gracias por la invitación. Definitivamente que el pueblo cuna nace, viene de su sangre ya, son las vivencias del pueblo y que utilizamos todos los años como un gran escenario la comunidad. Así es que para nosotros eso es una transmisión de lo que nosotros sentimos desde la cosmovisión de los pueblos, en este caso del pueblo cuna. Hablando de la danza cuna, según nos cuentan nuestros abuelos, inicia desde las ceremonias, de cómo nosotros disfrutábamos y compartíamos en la comunidad. Así es que la danza para nosotros es la comunión de nosotros a nivel espiritual con la naturaleza. Así que va mucho más allá de solamente una interpretación del movimiento del cuerpo humano, sino también es ese contacto que hay con la madre naturaleza. Así es que también, inclusive, cuando se crean todos los instrumentos que utilizamos nosotros los cunas, pues nosotros a través de lo que escuchamos de la naturaleza, porque eso sí, el pueblo cuna le presta atención a lo que escucha, a su entorno, a la naturaleza, que hoy en día muchos lo hemos perdido, ¿no? Entonces, para nosotros practicar la danza cuna, en este caso, pertenezco al grupo de danza Uskalu, que es un cuerpo de danza tradicional cuna, que tenemos más de 30 años de trayectoria. Aquí fue fundado aquí en la capital, en la ciudad de Panamá. Así es que imagínense, tenemos más de 50 miembros actualmente danzando en la cinta costera todos los sábados desde las 2, 3 de la tarde. Estamos allí abierto al público para el que nos quiera visitar. Así es que yo siento que nosotros a través de la danza hacemos muchas maneras de poder compartir nuestra cultura. Y no es una cuestión de que queremos solamente ser un atractivo turístico, no. Es el querer compartir las vivencias a través de la danza, de lo que somos como pueblo. Entonces, estar en la capital, viviendo en la capital por muchos años, y nos hace que hacemos una resistencia a través de la danza, compartiéndolo con la futura generación que viven hoy en día en la capital, que han nacido en la capital, los jóvenes cuna, para que no pierdan esa conexión
Y precisamente la danza es esa conexión, claro. ese hilo conductor con estos jóvenes que están creciendo en la capital, que desconocen de su cultura y que nosotros a través de la danza le decimos, todavía estamos aquí, seguimos aquí resistiendo como pueblos y que nos encanta ser cuna y que nos encanta compartir Claro. lo que somos. Así es que, por supuesto que, como dice mi primo Dividing, que tiene muchos años de trayectoria en lo que es el teatro, hemos también trabajado conjuntamente en presentaciones en el Teatro Nacional y que le permite a los jóvenes también aprender otras técnicas para poder representar de una manera digna también lo que es nuestra cultura, ¿no? Claro, Así claro. es que, porque yo sé que muchas veces la sociedad no entiende lo que es una danza. Para nosotros el significado que lleva mucho más allá de lo que podemos observar a través de los ojos. Claro, Esto sería. claro. Entonces ahí vemos cómo se conecta la historia, las leyendas, la literatura con la danza, porque es lo que ustedes están expresando. Entonces, pero tú sí tienes formación técnica de ballet, de baile, ¿o te has formado tú misma? No, por supuesto que no. Tradicionalmente los pueblos indígenas aprendemos como decimos, ¿no? Tradición oral, de Ajá. boca en boca, las prácticas cotidianas, las vivencias qué en bien. el pueblo. Así que no se lleva realmente algo hacia una formación académica. Ajá. Se podría decir que tenemos maestros que tienen muchos años de trayectoria y que ellos nos enseñan a través de las prácticas. Todos los sábados a los jóvenes, en este caso, por ejemplo, yo tengo ya más de 20 años de estar practicando la danza cuna, y entonces yo todavía me considero una aprendiz, nunca dejo de aprender. Y entonces estos maestros son los que se encargan, los conocedores de los camu, que en este caso vamos a traducirlo, que significa garganta, pero sería flautas, ¿no? Para que podamos entenderlo de esta manera. Entonces las maestras, que son las danzarinas, que con su trayectoria, por supuesto, Ajá. entonces también les enseña a los jóvenes los movimientos de cómo se debe danzar, porque cada pieza de las danzas, cada uno tiene su diseño y su manera en que se mueve, cómo el cuerpo debe de transmitir. Entonces, no todas las danzas son iguales. Cada danza tiene un significado, cada danza tiene una interpretación. Así es que, pues, esa es la parte interesante de que... Sí, muy interesante, si sí, porque cada danza cuenta una historia. Cuenta pues. una historia, porque eso es lo que nosotros queremos expresar, la historia, nuestras vivencias, lo que vemos, a nuestro entorno, la naturaleza, cómo nosotros percibimos el canto de las aves, el movimiento de los animales. Entonces yo creo que esto para nosotros, por eso decimos que la danza cuna pues es esa manifestación artística, ¿no? De nuestras vivencias, de lo que nosotros observamos. Claro, exacto. Ahí entra lo que estábamos discutiendo, que nos planteábamos al principio, y hasta dónde llega lo folclórico y dónde comienza el arte, o lo folclórico es también arte, ¿no? Así es que sí, y yo lo veo de esa manera. Y muy interesante lo que dice, porque le enseñan a los niños, porque me llama la atención que muchos niños ya no están hablando el idioma. Y eso me parece tan triste. Mira, yo tengo una chica, Nove, y yo insisto, hay que enseñarle, háblale a tu hijo en tu idioma, porque esa es una ganancia, es una lengua. ¿Cómo hacen ustedes para que los niños sigan la tradición? Pero esa es muy buena manera, que ellos les guste la danza, porque los niños quieren acción, quieren diversión, y eso es divertido. Entonces, a través de la valorización que ustedes logran por su cultura, a través de la danza y del teatro, los niños quizás se motivan realmente a valorizar también su lengua. Por supuesto, usted tiene toda la razón. Por eso siempre lo decimos, y pues Sí. La danza definitivamente es un vehículo para poder rescatar la lengua materna del pueblo, de todos los pueblos, hablando de los pueblos indígenas. De todos los pueblos, por sí. supuesto que sí. ¿Qué hacemos nosotros? Yo soy un vivo ejemplo. Yo crecí en la capital y tuve la oportunidad de conocer a este grandioso grupo que se llama Uskalu, que fue fundado en 1990. Y pues
me acuerdo que yo no sabía danzar. Ya yo estaba bastante grande cuando me uno al grupo y pues mi cuna, yo hablo cuna de toda la vida gracias a mis padres, pero cuando uno crece en otro entorno va perdiendo la práctica, la fluidez, se podría decir. Sí. Gracias al grupo de danza Euskalo, yo puedo decir que estos grandes maestros que he tenido, que tengo hoy en día actualmente, he perfeccionado el cuna. Claro. Y puedo hablar con más seguridad en cuna. Y esto, por eso es que yo siempre le digo a los jóvenes, no solamente es venir a danzar y pasarla bien, es también revalorar tu cultura. Así es. Fortalecer, si tienes las debilidades de que tienes que mejorar la lengua materna, que en este caso es el cuna, pues con la danza también lo vas mejorando, porque nos ayuda. Entonces esto es como una escuela de cómo nosotros fortalecemos pues todo esto, lo que tenga que ver con la autoestima de los jóvenes, de nuestros niños en esta sociedad, ¿no? Y entonces, cuando yo veo a estos jóvenes, cuando vienen a practicar y que la mayoría no habla cuna, los maestros solamente hablan en cuna. Entonces eso les permite a ellos tener esa comunicación, ese contacto. Pero ellos con la lengua entienden. Por supuesto. Sí. Y entonces esto va creando en ellos ese interés de ver que pueden aprender y pueden mejorar el cuna, porque y es que definitivamente es así. Por eso que yo digo que el arte, en este caso hablando de lo que es la danza cuna, pues le permite a los jóvenes poder desarrollarlo. Claro, excelente. Pasa lo mismo con los chicos latinos que nacen en los Estados Unidos, por ejemplo. Yo tengo casos que entonces o no hablan la lengua materna, teniendo la lengua materna en su hogar, y se absorben por la lengua del medio ambiente. Así es. Sí. Así que, bueno, esto para nosotros es un reto. Es un reto de mantener motivados a los jóvenes día a día para poder mantener viva nuestra cultura. Claro que sí. Y ahora eso es sumamente importante desde el punto de vista también económico, porque el arte también es economía, y aquí Almancia Gilberto nos va a comentar qué está haciendo él por ese desarrollo turístico en esa área y la participación de estas comunidades que son clave en este desarrollo. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y igualmente a la compañera Soegili, al compañero Divaide. Yo la admiro a las dos porque están metidos 100% en la parte del arte, de lo que estamos hablando esta mañana. Sí. Y casualmente yo creo que si hablamos del turismo, aparte para mí es un arte, porque si hablamos en lo que se refiere a la parte de los pueblos indígenas, porque todo lo que transmitimos, mostramos a los visitantes es un arte, ya sea la danza, todo el aspecto general de nuestro vivencias. La gastronomía, la vestimenta. La vivencia, la gastronomía es un arte que por ejemplo, la que tiene actualmente ahorita puesta la compañera Soy. Mira, y esto se está grabando, así que vamos a ver todo ese atuendo, muy bien combinado. Y es un arte, una mole es un arte, 100%. Así que yo creo que, pero ahora en información general, actualmente en el turismo, la parte importante en el desarrollo en general están los pueblos indígenas. Y ahora, como nosotros estamos dedicando mucho, 100% a lo que es la parte de la red de turismo indígena de Panamá, con un interés de cómo nosotros podemos ayudar a los emprendimientos de los 7 pueblos indígenas que existen en Panamá en diferentes aspectos, especialmente, parece mentira, en el desarrollo del turismo indígena, eso es la palabra, turismo indígena. Turismo indígena. Ajá. Que es, parece mentira que el 60% es desarrollado por las mujeres. Por las mujeres, ¿no? Si este es el siglo de las mujeres. Así mismo, porque la que siempre, ya sea hablando con los cunas, en otros pueblos, el que conservan tradiciones, son las mujeres. Son las mujeres, por medio de la danza, de todo un aspecto. Entonces, yo creo que es parte muy importante. Y ahora, nosotros, con nuestra ONG, estamos pensando cómo nosotros podemos promocionar que se han visto que los pueblos indígenas son importantes, parte del primordial desarrollo del turismo indígena en general en Panamá. O sea que no podemos obviar nuestra gente, que es la parte de la promoción, porque no solamente la idea es que nos tengan como parte de la promoción de un país, sino también tú tienes que involucrar a las comunidades en el desarrollo del turismo, que es muy importante, porque es la parte de la economía de las comunidades también, y aparte también ayuda
el desarrollo del turismo de un país. Así que todo tiene que ir sin energía entre los dos aspectos, la parte de los pueblos indígenas y el desarrollo del turismo indígena. Y por eso una de las cosas que estamos tratando de ver en qué podemos capacitar, educar, esa palabra. La educación es muy importante en el desarrollo del turismo, porque si no educamos ya sea a los operadores de turismo, hay que educar, a las agencias de viajes, a los gobiernos, a la empresa privada, a los gremios, todo en general, porque es importante cómo se debe llegar a las comunidades cuando queremos que las comunidades se beneficien del desarrollo del turismo. Es la parte muy importante. Y yo creo que nosotros estamos haciendo en esa parte, trabajando y ver en qué forma las comunidades, por lo menos que sea base de la economía, sin olvidar, eso parte muy importante, sin olvidar lo que ellos hacían antes, porque el turismo tiene que ser visto como la parte secundario, en el sentido de que no podemos ver de que el turismo sea el número uno, porque eso es parte de nuestras costumbres, tradiciones, no podemos obviar eso. Siempre hay que ver algo como un complemento, vamos a decir esas palabras. Claro. Un complemento de la economía que nos puede ayudar como comunidades indígenas. Porque si vamos 100% en la parte de la economía, del desarrollo del turismo, después nos olvidamos y nos cambia el chip del pensamiento de que la plata es muy importante para vivir, eso sí, pero tiene que ver ligado, voy a promocionar con el turismo indígena nuestras costumbres y tradiciones para que la gente... Eso tiene que ir en paralelo. Exactamente. No pueden promocionar sin tener medios para hacerlo y para subsistir definitivamente. Sí, porque hay muchas comunidades que actualmente, por ejemplo, nuestros hermanos de Chagres, ellos viven adentro de un parque nacional y usted sabe de que un parque nacional restringe otras actividades que anteriormente lo hacían, o sea que no pueden talar, no pueden hacer sembradíos extensos, porque es un parque nacional, así que se entiende, la única forma de vivir es por medio del turismo, pero que sea sostenible, autosostenible para las comunidades. Claro, eso bueno, yo pienso, Gilberto, que les llegó el momento, porque siempre se ha visto a las comunidades indígenas como un poco olvidadas de los diferentes gobiernos. Sin embargo, yo creo que es el momento que los necesitamos, porque realmente una de las actividades importantes que se van a dar es justamente el turismo de aventura y el turismo cultural. Ahí ustedes van a ser clave en este desarrollo. Yo creo que tenemos que hacer un cambio y regresamos, que esto está muy interesante. Bueno, ya estamos de regreso aquí con esta conversación tan interesante en que estamos uniendo arte, literatura, turismo, hemos llegado a turismo, y si yo quería preguntarle a Gilberto y a Benjamín, a ver cómo, yo sé que ellos pertenecen a la etnia guna, ya sea, como dice Benjamín, que tuvieron muchos años en Panamá, en la ciudad, pues, y regresaron después a su comunidad, y allí pues desarrollaron, ¿no?, este amor y este conocimiento por la cultura guna. ¿Ustedes han trabajado de alguna manera con otras etnias? Por ejemplo, tenemos los Emberagonán, tenemos los Nobe, no sé en el caso de uno y de otro, ¿qué comunicación ha habido? Yo sé que son culturas diferentes, pero hay puntos de convergencia, ¿no? Benjamín. Sí, en cuanto a los otros grupos, las experiencias que vengo teniendo en cuanto a teatro y participar en películas documentales, esto me ha hecho abrir el campo e ir conociendo, y gracias a eso, aquí en Panamá, cuando se habla de teatro indígena, hablan de Benjamín Ávila como una referencia. Benjamín Divaidi o Divaidi, como llamen. Y entonces, no hace mucho, antes de la pandemia, nosotros tuvimos una presentación con los Nove Google, una obra llamada Kira, la leyenda. Ellos me narraron la leyenda de Kira, y luego lo que hice fue transcribirla, aunque uno ya conocía la historia, ¿no?, uno de ellos, y él me la narró, la pasamos y pudimos montar la obra. Oye, perdona que te interrumpa, Benjamín, pero estoy curiosa, ¿quién era Kira?
Nos lo resume rapidito. Sí, que no Kira conozco la leyenda. Kira era una mujer noble que tuvo un novio, pero el novio parece que lo traicionó. Y entonces esa se suicida. Y ella como que vende el alma y entonces se transforma. Y ella, en vez de hacer que ese hombre se case, empieza a perseguir a los hombres. Entonces que es como un estilo como la Llorona o la... Ay, oye, mira, es verdad, las leyendas todas se tocan de alguna manera, porque son situaciones humanas, ¿no? Interesante, interesante. Pero claro, nos fuimos más yendo a la cultura de ellos, a los Nove, con sus danzas, su forma de expresarse, sus cantos. Entonces incluimos, cuando hago teatro de esa manera, incluyo siempre las danzas ancestrales. Entonces metemos el canto, el teatro. Es mucho más expresivo porque en la obra hablan en su idioma y algo de español, o sea, lo mezclo. Pero cuando ves la obra, uno le entiende qué está pasando. Con los gritos, con los cantos, con los saltos, dice, claro. está pasando algo. Entonces, eso es lo que hago en cuanto a eso. Y tuve esa experiencia con ellos. Un poco difícil porque obviamente era en su lengua, me tenía que traducirlo. Entonces, tenía que darle las indicaciones. Y yo le digo siempre a los que participan conmigo que, claro, en el teatro tiene una parte técnica de actuación. Tienes que mirar al público, tienes que tener 3/4, Aquí es mucho más natural, porque la historia viene de ustedes mismos. No necesitan actuar como si fueran estos actores para teatro y de cine, no, nada tiene que interpretarlo. Simplemente, como es suyo, debe serlo mucho más natural. De esa manera hemos venido montando obras, con mi grupo de los Cunas, de Olonadili, de Las Hijas de las Estrellas, de Duiren. Bueno, con mi prima Soy hemos montado sobre Duiren, donde mezclamos y hacemos que los muchachos, los niños participen y tengan esa facilidad de expresarse. Eso es importante. Incluimos las danzas. No hace mucho, como un mes, tuve por primera vez, porque casi no voy a donde los Emberá, y conocí un grupo. Y ellos estaban haciendo, era una entrevista para un canal de televisión, y entonces ahí vi a un grupo de que siempre me ha llamado la atención mucho el grupo de los Emberá, porque tiene una similitud casi y conecta con los Cunas. Hemos tenido ese roce, esa lucha constante. Y hablando con una de las señoras, me decía, yo le pregunto, mire, ¿sabe que tenemos un relato de Duiren que luchó con los hombres murciélagos? Sí. En la historia. Y que, sí, y los hombres murciélagos son los Emberá. Dice, pero ¿por qué no llaman así? No, que pasa como ustedes siempre se andan pintando todo de negro. Sí, exacto. Y que allá aparece en el relato. Y ella me dice, la señora, me dice que sí, tenemos ese relato. Del lado de ustedes ganaron la batalla. Del lado de nosotros ganamos la batalla. Exacto. Así que quiere decir que eran los hombres murciélagos. Entonces hay como un empate de historia que, nosotros decimos que ganamos la batalla contra los Emberá, y los Emberá dicen, no, nosotros ganamos a ellos, y ahí fue que ustedes salieron huyendo, y yo así de relajo, y que gracias a eso llegamos a las playas, porque si no, no llegamos allá. Exactamente. Se quedaron con la mejor parte ustedes, oye. Sí, de manera de relajo, pero yo le decía, me parece interesante lo que me cuentas, porque eso nos hace buscar un poquito más la parte antropológica y parte histórica, ¿no?, de los hechos. Y lo que me llamo siempre es las danzas que hacen. Sí. Muy, 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 muy hermosa. Y ese momento yo lo que hice fue narrar un cuento. Narro el cuento del jaguar. Ellos tienen una historia del jaguar, de cómo un hombre se transforma al jaguar. Y nosotros tenemos nuestros cuentos sobre el jaguar, que siempre le pasa cosas, es mucho más cómico, con un animal que se llama Usu, que es el ñeque.
el ñeque y el jaguar. Esa es la historia. Oye, eso, mira, muy parecido a la fábula de Esopo. Ajá. Sí, exacto, pero mira cómo las culturas todas se conectan, ¿no? Muchos de los cuentos llevan eso, son tipo fábula porque dan una enseñanza. Sí, tienen una enseñanza, todas las que es el jaguar y el ñeque, mucho más esas que son conocidas en la comarca. Y yo hablaba con un teatrista también de Colombia, me decía, pero es que el jaguar está en toda Latinoamérica. Sí. Todos lo mencionan, en todas casi las leyendas e historias aparece un jaguar. Y me relató una y me parece súper interesante. Y lo que me quedé con ellos es hacer algo interesante de una obra basado en sus cuentos y montar una obra, sea comunitario o traerla a la ciudad, porque quizá no se ha visto, pero de una manera basado con sus danzas y el relato de los cuentos, y montar una obra con los Emberá. Así que hemos tenido ese contacto al final y esperamos realizarlo. Claro, y qué bueno, bien interesante. Cuando yo estuve investigando un poquito sobre los mitos y leyendas, me puse a buscar historia y resulta que a finales o principios del siglo XX o finales del XIX, principios del XX, vino a Panamá un sueco antropólogo llamado Wassen, y él escribe y recogió, yo creo que por primera vez, la leyenda de la lagartija que en aquel momento era la lagartija que él llamó o le escuchó que le llamaban, yo creo que es de la etnia, entre ustedes y los Emberá, que le llamaban pipigua. La pipigua era la lagartija que en griego sería el mito de Prometeo, que llevó el fuego a los hombres. Entonces esa historia yo creo que la relata también a Iván Wawa como en un cuento para niños, como La pequeña lagartija. Pero el señor, el sueco, había encontrado este mito que le pareció súper interesante. Lo más interesante de todo es que en el 2019, y Benjamín, esto se puede desarrollar, vamos a desarrollar algo con la Academia de Literatura Infantil, es una historia hermosa para niños. En el 2000, y yo escribí sobre esto, en el 2019 vinieron unos investigadores científicos europeos, alemanes, conjuntamente con científicos panameños, y descubrieron, igual que se descubrió el Océano Pacífico, ¿no? Descubrieron esa lagartija que no estaba indexada. ¿Y saben cómo se llamó? Emberá Wondule. Existe esa lagartija desde el 2019, pero esa lagartija, según yo investigué, ya había sido descubierta por este científico y conocida desde hace mucho tiempo, solo que no tiene un nombre, era una lagartija, por las comunidades de ustedes. Entonces, en honor a esas comunidades, él le llamó, y está indexada, búsquenlo, Emberá Wondule, para considerar, porque viene del Darién. La encontraron allá en el Darién, súper interesante. Es decir, todas estas cosas, y ustedes hacen una gran labor. Imagínense con el desarrollo turístico, presentar todo esto en forma de danza, de teatro, es sumamente atractivo. Eso es lo que buscan los turistas, ¿no? Algo autóctono, algo natural. Entonces, de cierta manera, pienso yo que el olvido en que se ha tenido, porque hay que aceptar, el olvido en que se ha tenido en nuestras comunidades indígenas por tantos años, ahora se recupera. Ahora se recupera porque ustedes han podido conservar la naturaleza hasta donde se ha podido, porque hay bastante devastación aún en las tierras indígenas, lo hay, ¿no? Pero menos grave, ¿no? Y han conservado las costumbres, y esto es lo que se aprecia, ¿no? Lo auténtico y la naturaleza. Entonces ahí tiene Gilberto un montón de cosas que ofrecer, ¿no? Tienen que unirse todas ustedes, todas las etnias. Entonces, bueno, yo no sé qué planes tienen cada uno de ustedes. Me gustaría que aquí en la última parte del programa vamos a soñar un poco, ¿no?
¿cómo soñaríamos la participación de ustedes en turismo? ¿Qué les haría falta? ¿Qué pueden ustedes aportar? Vamos a hacer de esto quizás un llamado, ¿no? Un llamado. Y igual acá Benjamín, en la parte de teatro y cine, ¿qué nos vas a ofrecer? ¿Qué necesitarías como impulso? Porque se habla del desarrollo del turismo, pero como tú decías, Gilberto, necesitan herramientas algunas, porque yo creo que el arte es lo que más aporta de esfuerzo propio sin necesidad de tanta inversión, aunque se necesita, pero ahí viene el dicho, ¿no? A veces uno trabaja por amor al arte, pero hasta cierto punto, ya cuando la cosa tiene otras proporciones, sí se necesita un impulso. ¿Qué piensan ustedes que se pueden hacer para participar realmente con empuje en esto? Como colaboración al país, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, esta parte es muy importante. Yo siempre he dicho, las comunidades definitivamente no pueden salir solo. Siempre uno necesita apoyo, ya sea la parte gubernamental, claro, y la empresa privada. Así que siempre tienen que haber unas alianzas. Es muy importante esa palabra. Las alianzas son, claro, muy importantes para el desarrollar un turismo, hablando en ese caso en Panamá. Y yo creo que como organización, como somos, gracias a Dios, ya somos una organización con nuestra personalidad jurídica. Tenemos nuestra visión de ver en qué forma el turismo puede apoyar a las comunidades, ya sea emprendimiento de las comunidades, ya sea mujeres en general, y por supuesto que sea visible a nivel local e internacionalmente. Es una de las cosas que estamos haciendo, y actualmente mucha gente siempre nos están buscando para que le damos una charla a nivel internacional. Gracias a Dios, por lo menos estamos trabajando siempre muy ligado, en estrecha relación con la gente de ONU Turismo, a veces del programa de OEA y Alianza Mundial de Turismo Indígena, redes de turismo indígena a nivel internacional. Qué bien. Somos muy conocidos internacionalmente, pero localmente... Son bien conocidos internacionalmente, más que localmente. ¿No es sí, cierto? Lo que pasa es que hemos hecho todo al revés, vamos a decirlo así. Porque a veces yo digo que a veces toma más tiempo que te conozco en afuera que adentro, ¿no? Así que hicimos al revés. Primero, pensamos que es mejor que nos conocieran desde afuera. Claro. Pero ahora, como ya no nos conocen bastante, así que estamos dedicando a la parte local. Pero claro, definitivamente estamos trabajando con los 7 pueblos que tiene Panamá, cada uno con su propia cultura, idiosincrasia, costumbres, tradiciones, porque es muy importante, porque eso es lo que hace que el turismo indígena sea interesante para la gente, porque cada uno tenemos nuestro propio visión, ideas, costumbres, claro, tradiciones, el arte. Es decir, que el valor de Panamá, en un país tan chiquito como el nuestro, tenemos tantas etnias, tantas costumbres, tantas culturas distintas. Eso yo creo que es único. Mira, es un atractivo. Es un atractivo. Mira todas las etnias, pero estamos dejando afuera los afros, que también es una cultura diferente. Y en los afros hay 2 tendencias. Hay los afros que vinieron para el canal, los afrocoloniales, es decir, y la migración china, por ejemplo, que también se han asentado y tienen sus costumbres. Es decir, la riqueza étnica y cultural de Panamá es única, definitivamente. Sí, Benjamín, ¿cómo soñamos para el futuro? Puedo confirmar lo que dice el compañero Gilberto. Nosotros hemos hecho la primera película panameña, El viento y el agua, y lo primero que hicimos fue exportarlo, fue llevarlo a diferentes festivales. Y este año hay una película que parte de la familia, los hermanos Wagua, que también son primos, tiene la película Vilapurua, que habla sobre de la Revolución Cuna, y ha estado en Venecia, ha estado en Colombia, no hace mucho en Brasil, imagínate. Y está a nivel internacional. Entonces es lo que hay que hacer primero, salir afuera para luego entonces conocer que tenemos algo interesante. En cuanto acá, en mi parte, estoy trabajando de lleno en cuanto a hacer teatro infantil en los colegios, de llevarlo en todas las comarcas, para que eso sea una fuerza y una herramienta importante
y que se han utilizado no solamente de los cuentos occidentales, sino los cuentos de las comarcas que cada uno tiene, que se están perdiendo. La comarca Nové Buglé tiene buenos cuentos que me lo han solamente narrado así de una manera superficial, pero es interesante, ¿no?, de explotarlo. Lo Emberá igual, también lo tienen. Nosotros hemos tenido el apoyo de varias organizaciones que ha sido posible, que hemos tenido libros de parte del Congreso General Guna, y por eso es que se ve como que los Gunas tienen mucho más relevancia en esta parte del arte. Pero esperamos de esa manera hacer ese tipo de festivales de teatro estudiantil o infantil, o festivales de arte en los colegios, para que también de esa manera no se pierda la lengua, que debe ser tanto español como en el idioma. Claro. Que estamos en esto, en la educación bilingüe intercultural. Bueno, retengo aquí como Academia de Literatura Infantil lo que dices, ¿no?, que también estás interesado en el teatro infantil, y no solo el teatro infantil en las comarcas, sino que ese teatro infantil debe llegar acá a las escuelas de Panamá, porque ustedes son parte de Panamá y de nuestra cultura. Y también la danza aquí contigo, claro, Sogui. Así es, doctora. Por ejemplo, todo está aquí unificado. Se necesita definitivamente la colaboración, trabajar en equipo, no trabajar como islas, porque necesitamos, claro, por supuesto, el apoyo gubernamental, de la parte privada también, y de esa manera sensibilizar, llevar a través del arte para sensibilizar a la población panameña y más a la niñez, a través, como decía Divaidi, de obras de teatro en las escuelas. Por ejemplo, también llevar las danzas. Yo sueño que en algún momento, espero que en algún momento también me escuchen mis amigos de los otros grupos. Hemos tenido convivencias, por ejemplo, con el grupo Emberá, pero también llevar algo un poco más, por decir, el buen panameño por encima del nivel, un encuentro de danzas tradicionales de los pueblos indígenas. Claro. Y entonces, y que la población panameña sea partícipe, porque a nosotros nos encanta compartir. Cuando nosotros nos visitan en la cinta costera y pasan los turistas y nos preguntan por qué danzamos, nosotros les respondemos porque amamos nuestra cultura, porque nos encanta danzar. Claro. Es parte nuestro nuestra vivencia de lo que hacemos. No es porque queremos ser un atractivo turístico, pero por supuesto que también hace parte de un atractivo turístico. Por supuesto que sí, porque todo eso está unado dentro, hablando del turismo, las danzas, que son las representaciones, es un atractivo turístico. Cada comunidad que uno visita, en las comunidades, tienen sus representaciones artísticas. Y entonces, pero hacemos que los turistas participen con nosotros, dancen con nosotros, porque creo que eso es una manera muy bonita de conectarse con otros pueblos sin tener que hablar el idioma. No se necesita decir una palabra, porque a través de la danza podemos lograr muchas cosas. Y creo que eso es bonito. Y entonces yo sí exhorto a todos los que me escuchan, ya sea la parte privada, gubernamental, que hagamos un buen equipo. Claro. Y que llevemos esto de las artes de los diferentes pueblos, para que nos escuchen, para que se escuchen nuestras voces. Claro. Qué lindo esta meta que tenemos, y yo diría que en un mundo globalizado donde las poblaciones se están mezclando tanto, estamos viendo con las migraciones en el mundo entero, necesitamos hacernos de un mapa cultural donde podamos entendernos unos con otros en nuestras diferencias y también encontrar las similitudes que las hay, ambas cosas diferentes. Pero a pesar de esto, hay un diálogo posible, porque el ser humano tiene en el fondo las mismas necesidades, todos, y disfrutamos de las mismas cosas en el fondo, ¿no? Así es que realmente ha sido un encuentro muy interesante con ustedes, y yo creo que vamos a participar todos nuevamente. Ojalá pudieran venir a un próximo programa, y bueno, quizás
esto de la literatura infantil ha venido al caso en el programa con lo que ha dicho Sogui, Benjamín, todos ustedes, que realmente a los niños tienen que enseñarse desde pequeños a conocer y amar su cultura. ¿Cómo puede ser posible? Vienen personas del exterior y bueno, así pasa muchas veces, casa de herrero, cuchillo de palo, pero tenemos y vamos a aprender a valorar lo nuestro. Y ustedes, gracias a Dios, ya han pasado un plano internacional. Y ahora solo falta que esa importancia internacional o el conocerlos internacionalmente redunde en un beneficio y más prosperidad para sus comunidades y por ende para Panamá. Así es que muchas gracias nuevamente por esta linda participación, éxitos y manténganos al tanto de todo. Los voy a invitar a que pertenezcan a la Academia de Literatura Infantil porque también están trabajando por los niños. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.